pues lleve su propio tiempo para que no haya ningún tipo de am, molestia ni nada y también especifiquen antes de cada discurso dónde desean los puntos de información. Así que nada, disfruten esta increíble emoción y estas increíbles presemifinales. Así que vamos a empezar con el debate llamando a la primera persona ahora de Cámara Alta de Gobierno. Viviana, a tu primera palabra. Ok, voy a poner mi timer. Y antes, muchas gracias por apoyarnos a todas las personas. Cedar y Andrea. Y nada, Diego también. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Lo que vamos a hacer en este discurso es primero encuadrar fuertemente cómo se ven este tipo de regímenes autoritarios. Fíjese, muy probablemente en este tipo de regímenes autoritarios la persecución política es fuerte, pero es constante, ¿verdad? No solo son secuestros, sino son asesinatos, extorsiones. Pero lo más importante que tienen los regímenes autoritarios es que cuando la mayoría de las personas importantes de la oposición muere, intentan borrar su huella. Y eso es algo muy importante, porque no solo intentan borrar información mediática sobre ellos, sino incluso dentro de su mismo país para hacer de que este tipo de personas o para hacer creer a las personas que ese tipo de personas nunca existieron o que la información que ellos dieron realmente nunca como fue verdad. Creemos que este tipo de manipulación es algo que es no solo fuerte dentro de la información para poder como que exacerbar las oposiciones para que ese tipo de regímenes caigan, sino que es directamente también proporcional, por ejemplo, para que ese tipo de personas se vean deslegitimadas y por lo tanto la lucha se caiga, ¿verdad? Pero segundo, creemos de que muy probablemente entonces cuando salga el audiovisual necesitas esconderte, ¿verdad? Necesitas o hacer meetings con muy poquitas personas porque tienen miedo de que haya más personas y que esto se vuelva como algo masivo y que luego los maten el régimen autoritario. Segundo, no puedes hablar masivamente porque sabes de que si lo haces con más personas te expones. Pero tercero, dependes entonces de organizaciones políticas afuera para poder tú hablar dentro de tu país porque muy probablemente no lo puedas hacer. Ahora vayamos a encuadrar cómo se ven los cineastas y sobre todo nuestro actor. Creemos que las personas que son cineastas y que son personas revolucionarias, que quieren hacer un cambio efectivo no solo dentro de su país, sino también como que un impacto de la información de la que ellos están haciendo, muy probablemente son conscientes del daño que les va a causar, de la persecución política que tienen y muy probablemente saben de que esto sea como algo de lo cual tengan que estar constantemente como alerta porque saben de que el daño les va a causar y que va a ser muy fuerte cuando salga esto, ¿no? Creemos entonces que lo más importante para estas personas es mantener la información viva y constante, porque saben de que muy probablemente hayan personas a las que vayan a secuestrar, muy probablemente hayan personas a las que vayan a extorsionar y saben que esto es algo presente. Entonces lo que más les importa a estas personas, si ya han asumido este daño, es que justamente la información se mantenga constante. Creemos que entonces el actor ya ha mantenido este tipo de conversaciones con sus colaboradores o con las personas que han hecho este documental y saben exactamente si es que va a haber una cara del documental que sea justamente el actor, porque estas personas saben que cuando existe una cara del documental y los documentales se vuelven mucho más personalistas, estas personas pueden internacionalizar la información y pueden generar un cambio no solo de forma interna, sino también externa para que ahora sí organizaciones puedan ayudar a bajar este régimen. Creemos que eso es muy importante, porque si las personas ya saben que el daño que les va a causar y saben que han elegido una cara para el documental, entonces saben y están dispuestas y han elegido ese tipo de camino de, por ejemplo, saber de que puedan causarles daño en un futuro para mantener viva la información y para mantenerla constante. Creemos entonces que cómo se ve el asilo y qué implica esto para el actor. Creemos que cuando tú estás en un asilo no tienes miedo de, por ejemplo, no hablar o no tienes miedo de hacer meetings grandes porque justamente estás afuera y estás 100% seguro de que puedes generar más y más información, ¿verdad? Porque no tienes una como constantemente daños de saber de que pueden venir a matarte o pueden venir a secuestrar a tus familiares. Entonces queremos que puedas hablar primero mucho más masivamente, pero segundo, puedes continuar la información. Esto lo voy a desarrollar en unos minutos, pero manténlo como importante. Pero antes de empezar a nuestra línea de argumentación, voy a explicar un poco y voy a como quitarnos de algunas cosas que pueda decir la oposición. Pero creemos que lo que nos vayan a decir respecto a la legitimidad de tu mismo documental en el momento del que dejes a tus colaboradores, entre comillas, desamparados, creemos de que esto no es tan importante por dos puntos. En primer lugar, el primer punto es respecto a realmente qué nos asegura desde su lado de la comparativa, no solo vean nuestro lado, sino en la comparativa de que cuando nos quedamos hayan personas que nos aseguren al menos que tengamos cierta seguridad a la cara del documental. Porque como ya hemos encuadrado desde un principio, estas personas han asumido este daño, pero prefieren, por ejemplo, esto a mantener segura al documental y sobre todo a la cara de la persona que lo haya hecho, para que esta cara de la persona pueda hablar más, pueda, por ejemplo, informar mucho más del lado exterior, e incluso interiormente dentro
dentro del país. Creemos que entonces nada nos asegura una seguridad al menos 100% de poder, por ejemplo, mantener masivamente un cambio dentro de tu país, porque realmente este grupo armado son primero desconfiados, ya lo hice en la InfoSlide. Entonces muy probablemente si haces algún movimiento o realmente si es que sacas un segundo documental la cual ellos no consideren que es apropiado, muy probablemente puedan llegar también a desampararte en algún momento. Pero segundo, es que justamente puede ser como el decir de que te van a matar y bueno, eres visto como un mártir y como un héroe, generalmente no genera un cambio, ¿verdad? Porque creemos que el cambio se da mediante la información continua y constante, pero no solo interna, sino también una ayuda externa. Creemos que eso solo se logra de nuestro lado de la cámara. Pero el segundo punto es el que ya habíamos desencuadrado en un principio. Vamos a pasar a la línea de la vida y por qué creemos de que esto es mucho más importante. Porque fíjese, ya respecto a la como descripción del asilo, si es que quieres que este audiovisual necesite estar vivo dentro de no solo interiormente, sino exteriormente para poder, por ejemplo, deslegitimar las denuncias que haga este tipo de regímenes para poder deslegitimar tu mismo documental, poder, por ejemplo, informar mucho más de cuáles fueron las causas, las víctimas y las personas a las que podemos ayudar. Creemos que todo eso se logra en el momento en el que nosotros hablamos sobre esto internacionalmente, porque si ya dice de que has tenido cierta fama internacionalmente, muy probablemente en el momento que tú hagas mítines afuera, en el momento en el que tú, por ejemplo, acuerdes con presidentes de afuera o intentas hacer como ciertos lazos diplomáticos afuera, muchas más personas internacionalmente se van a interesar en el país. Entonces, muy probablemente puedas internacionalizar la información y esto pueda causar una masividad respecto a cómo ayudar a las personas quienes tú estás como intentando ayudar adentro y que puedan ingresar o al menos puedan generar mucha más ayuda de la cual antes no había. Creemos de que esto en la comparativa no pasa porque es primero respecto a la masividad, ya les hemos explicado por qué no puedes hacerlo, pero segundo respecto a captar la atención de las organizaciones de afuera es mucho más difícil cuando no puedes hablarlo de forma masiva porque los medios de comunicación están completamente controlados por el régimen en el cual tú estás, ¿verdad? Pero segundo, es que si es que tú mueres en el lado de oposiciones, ya no puedes hacer más documentales, ya no puedes hacer todo eso. Creemos de que eso es un costo de oportunidad muy grande, sobre todo para la revolución, porque sabemos que cuando los líderes mueren, sobre todo aquellos que fomentan justamente la información, que fomentan el cambio y la revolución, muchas de las revoluciones han caído y muchas de ellas también han como flageado, porque justamente cuando tú ves a un héroe, cuando tú ves una cara, inspiras no solo confianza, sino también seguridad de que podemos hacer un cambio. En el momento de que un héroe muere, por ejemplo, las personas empiezan a sentirse desconfiados de si realmente la lucha va a servir o no. Creemos que entonces es súper importante mantener la cara de la revolución segura en el momento de que esto inspira a las más personas para que más personas se puedan hacer un cambio. Creemos que esto lo sabe el actor y confía en eso porque justamente lo que a él más le importa no es necesariamente su vida para poder mantener inspirados y confiados e informados a más personas. Creemos que esto, lo que te hemos probado, no solo es la masividad de poder generar un cambio dentro de este país, sino que también es justamente lo que más le importa al actor y lo que más le beneficia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por ese gran discurso. Vamos a abrir paso a el primer discurso de Cámara Alta de la Oposición para que abra el debate en la bancada de oposiciones. Diego, a tu primera palabra. Here, here. Hola, qué introducción tan formal. Y yo venía a decir como, nada, qué bonita sala, pues te quiero mucho a todos. Saludos a Cami, porque ella siempre dice que no le mandamos saludos. La verdad es que Cami es una parte importante del equipo y de la relación que podemos llegar a tener John y yo como dupla y como debatientes. Eres una inspiración, Camila. Saludos a Santi, saludos a John por traernos hasta aquí y porque nos lo merecemos y más. Te quiero mucho. Quiero denotar algo que John ha hecho durante todos los discursos de este torneo, y es que no dice que es líder, látigo, vicelíder de una cámara en específico, de una bancada en específico, sino que dice soy el segundo orador de Diego. Ese cariño ustedes no lo tienen, así que ya yo gané. Vale. Vale. Vamos a empezar entonces con mi discurso en 3, 2, 3, 2, 1. A ver, hay un problema dentro del encuadre que puede hacer Alta de Gobierno dentro de este debate, porque sí podemos comprar que es un régimen autoritario que genera cierta persecución y que genera miedo, pero también hay una explicación dentro de su propio discurso, entendiendo que el cineasta es consciente de estas problemáticas y aún así decide hacer el documental, incluso si no se publica y se filtra y llega a otras personas. Lo hace por un motivo en específico. El cineasta en específico, entendiendo los intereses como actor, tiene dos puntos en cuanto a responsabilidad. Uno,
¿Se me escucha? Perdón, es que me saltó como no tengo internet. Sí, sí se escucha. Perdón. Voy a volver a empezar, ¿ok? Perdón. Ok. Ok. 1, 2, 3. Vale, dos problemas dentro del encuadre que hace Alta de Gobierno. Uno, el hecho de que explica que es un régimen autoritario que genera cierta persecución y cómo eso puede ser dañino para las personas que generan cierta posición contraria a lo que es el régimen, pero como también hay explicaciones dentro del discurso de Alta de Gobierno de que es consciente de estas problemáticas, de cómo puede afectar el propio posicionamiento que tiene el cineasta al dar un mensaje en específico. El cineasta como actor tiene dos puntos de interés importantes. Uno, el hecho de que siente cierta responsabilidad porque es parte de este país, es parte de esta cultura que está siendo afectada por el régimen autoritario dañino contra las personas, pero también porque tiene dos impactos en cuanto al mostrar un mensaje en específico y la razón por la que crea estos documentales. Uno, el hecho de generar cierto cambio en la narrativa respecto a que hay esperanza dentro de las afectaciones que puede tener este propio régimen hacia las personas y cómo tiene cierto peso para participar dentro del movimiento. Fíjate cómo el documental hace que las personas se movilicen de cierta manera. Fíjate cómo le importa la problemática lo suficiente como para representar la realidad que se enfrentan las personas constantemente. Pero dos, porque también hay una percepción de que puede haber cambio, incluso si no generas un cambio en la materialidad, porque creo que Alta de Gobierno explica cómo puede generar ciertos cambios, pero esos impactos están bloqueados, lo voy a explicar más adelante dentro de mi discurso. La percepción que pueden tener las personas de sentirse con mucha más esperanza o sentirse más tranquilos cuando hay alguien que representa las realidades a las que nos enfrentan y hace una posición firme frente a las afectaciones que tiene este régimen hacia las personas, eso hace que haya cierto reconocimiento interno por parte del actor respecto a la responsabilidad que tiene. Tiene el labor de ser la cara de la resistencia, incluso si no es la cara, forma parte de las personas que hacen este movimiento para irse, para lidiar contra este régimen. Cuando tú te vas, se gestiona cierto cuestionamiento externo e interno a tu posicionamiento frente a esto. La misma Alta de Gobierno lo menciona. Fíjate cómo se puede deslegitimar el mensaje cuando tú estás huyendo del país, estás fuera de las realidades y aún así estás hablando sobre una preocupación o una afectación que se genera a las personas que están dentro de estos países. Esto choca activamente contra las condiciones y los ideales que tiene la persona respecto a la problemática y la situación a la que se enfrenta diariamente. Porque esto es importante, porque cuando tú decides irte y aceptar este asilo, afectas a la propia percepción que tú tienes de la realidad y respecto a la problemática. Estás dejando atrás una lucha, una razón de hacer tu arte. Tu propio trabajo empieza a perder sentido a largo plazo y te veas más afectado porque de alguna u otra manera tú eras una pieza clave para que las cosas funcionaran. Fíjate como el mismo Infoslide te dice que es la conexión para que proteja a otros cineastas que colaboraron contigo en el documental. Fíjate cómo también este mensaje ayuda a generar que las personas puedan sentirse un poco más cómodas. Sin tu presencia ahí, significa que se pierde la protección y la defensa armada que le da a la comunidad de cineastas que podías tener. Pero esas personas también son importantes para ti. Entonces hay una afectación a nivel emocional, no solo en la materialidad, para el propio actor. Fíjate cómo no solo rompes tus ideas, sino que las personas se ven más protegidas desde el lado de oposiciones porque te estás quedando ahí para cuidar a tu familia, para cuidar a tu grupo de interés y para apoyar a la resistencia en contra de este régimen. La posición de este actor en específico es muy importante e incluso si no es importante en la materialidad, él puede sentir que genera cierto cambio nada más por hacer esa representación de la realidad a la que se enfrenta. Es decir, hay cierta capacidad crítica y cuestionamiento a la sociedad a partir del arte. El arte funciona como un medio para un fin, para generar esperanza, para generar métodos para poder hacer esa crítica constante a ese régimen y que las personas empiecen a tener más cuestionamiento y más presión hacia eso. Incluso si no generan cambios, el hecho de que las personas sientan que puede hacer ese cambio es una sensación bastante fuerte. Pero hablando de las sensaciones, creo que también es muy importante la sensación de culpa que se puede generar en gobiernos. Fíjate cómo las personas se pueden sentir protegidas si yo me quedo ahí, pero se pierde esa desprotección. Y no solo se pierde esa desprotección, sino que si compramos a la caracterización que hace Alta Gobierno respecto a que no tienes tantos lazos o hay una distancia respecto a las personas cuando tú estás en ese asilo, significa entonces que las personas están desprotegidas y tú no sabes si están protegidas o si siguen con la lucha o si realmente hay algo más que abone a lo que tú has construido hasta ahora. El documentar, o sea, quedarse significa entonces continuar documentando la información con lo que está pasando. Significa formar un arte político que ayuda entonces a darle mayor valor a tu trabajo. Incluso si no tiene valor a nivel comercial o a nivel
mediático, el hecho de que tú le des el valor porque genera cierta presencia, ayuda entonces a que te puedas expresar la realidad que te enfrentas y utilizarlo como un método para sentirte más cómodo y estar más tranquilo ante las afectaciones que te rodean. Creo que también es importante entender que desde el lado de gobiernos no es cierto que tú puedes seguir informando. Incluso si lo haces, empiezas a generar una desconexión de la realidad mucho más fuerte, porque el reportaje deja de ser fidedigno. Ya tú no estás presente dentro de la lucha. Te enteras a partir de las cosas que te pueden llegar a decir, incluso cuando existe este régimen tan opresor y tan autoritario, es más difícil de que te llegue la información. Fíjate cómo pierde el valor del mensaje que has transmitido en tu primer documental, porque entonces ya el acompañamiento no es directo. Fíjate cómo entonces las personas empiezan a deslegitimizar, ya no es tanto el régimen, sino las propias personas sienten que los reportajes que tú haces, el documental que tú haces, el arte que tú interesas o que tratas de utilizar para poder lidiar contra esto, no es tan certero. Ya tú no estás presente aquí, tú no estás viendo las afectaciones que yo estoy teniendo. Eso hace que la persona se sienta mal a nivel emocional porque no está presente en la lucha. Siente que entonces la situación ya no es la mía. Siento un dolor porque entonces afecto entonces la percepción que yo puedo tener de este mensaje, la sensación de injusticia que tiene que otras personas estén sufriendo y yo no estoy ahí para reportarlo, para darles ese acompañamiento, para darles esa esperanza y poder luchar con ellos ante las afectaciones que tengo. Porque ellos tienen que estar mal y yo tengo que estar bien, disfrutando de cualquier asilo que me puedan ofrecer, cuando las personas que a mí me importan, que me ayudan a construir la persona que soy y mi carrera, las estoy dejando botadas, las estoy dejando de lado. Es inmoral por parte del actor y eso hace que se sienta afectado. No sé, de un punto de gobiernos, baja, alta. Sí, baja. Ambos casos de altas son dependientes de tener cierto delta de agencia o de crear cambios. Esto es especulativo, esto es poco certero. No, Manu, escucha mi propio discurso, te estoy diciendo, incluso si no generas cambio en la materialidad, la percepción del actor es importante, la percepción de tu círculo de personas y redes de apoyo es importante, respecto al el crear más documentación, el sentir que estás ahí presente, incluso si no generas más arte, el cineasta ya tiene cierta posición en cuanto a links con otras personas, el proteger a tu familia, el proteger a los cineastas que te ayudaron a crear el documental, es importante que te quedes ahí porque para ti a nivel emocional son importantes las personas que tu presencia ayuda a protegerlos. Creo que las explicaciones que podría hacer un gobierno más competente es decir, que se genera como un arte que puede afectarse a nivel político o cómo puedes tener cierta agencia protegiendo y dándole seguridad a tu familia. Esto no es importante porque incluso si yo le doy la seguridad desde el lado de gobiernos de estar en otro país y estar seguros, la desconexión que yo siento con mi país, la desconexión que yo tengo con la lucha, la desconexión que yo tengo con el régimen con la que me ha afectado tantas veces y que sigue afectando a las personas que se quedan allá es muchísimo mayor. La percepción del actor se ve agravada desde el lado de gobiernos, desde oposiciones nos sentimos más seguros, por eso ganamos esta ronda. Muchísimas gracias por ese discurso. Abrimos paso al segundo discurso de Cámara Alta del Gobierno para que cierre el caso. Andrea, a tu primera palabra. Here, here. Hola, primero que nada, quiero confirmar si se me escucha. Póngame por el chat. Sí, sé que no quiero incomodar a los jueces, pero por favor, o sea, es que estoy o sea, estoy en un lugar raro, pero ya. Nada, primero quiero agradecer a todos. O sea, hay mucha gente de CEDAR acá. O sea, es increíble la cantidad de seres que hay acá. Luego a los que están, Diego, creo que está por ahí. A Viviana. Viviana, gracias por debatir conmigo. Te extrañé hace tiempo que no te veo. Pero Viviana sabe que es una de mis mejores amigas, a pesar de que a veces decide como no contestarme. Al macho también. Bueno, todos. Ya. Bueno, ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que en toda revolución hay combatientes que luchan y líderes que deben sobrevivir para garantizar la continuidad de este mismo. Como Fidel Castro en Cuba, ¿verdad? Creo que todos, la mayoría de este tipo de revolucionarios fueron preservados por su gente, no necesariamente por cobardía, sino por mera estrategia. Creo que entonces la directora tiene este mismo deber, ¿verdad? Vivir para que el movimiento no muera. Creo que el caso de alta de oposición habla de la responsabilidad y que, por ende, necesitas generar cierto cambio en la narrativa y participar dentro del movimiento. Creo que entonces vamos a explicar cómo el caso de Viviana muestra que si la propia caracterización de alta de oposición es cierta, de que necesitas generar cierto cambio en la narrativa, entonces tienes mucho más incentivos para irse. Primero, creo que si te quedas necesitas esconderte y por ende ya no puedes generar tanta presión política. Esto es lo que te explica Viviana. Entonces, noten cómo, primero vamos a atacar el primer punto que habla de la conexión que tienes con tus demás amigos, como de los demás cineastas, ¿verdad? Creo que hay que ver cómo se ven las conversaciones de las personas revolucionarias. Creo que son conscientes que están en peligro, que no va a morir, que arriesgan su vida, etc.
pero ellos ya ponderan la lucha y la revolución, ¿verdad? Por ende no tiene tanta carga moral con ellos, no porque no los quiera, sino porque necesita hacer lo mejor para mantener la presión política. Literalmente, los propios, lean la historia, los propios revolucionarios saben y los guerrilleros son los que se arriesgan para mantener el líder porque saben que necesita el líder estar vivo para seguir manteniendo viva la fuerza política, para seguir manteniendo viva la presión política y la estrategia. Pero segundo, creo que vamos a analizar el costo de oportunidad que te habla Viviana, que ya lo deja muchísimo claro en su discurso, ¿verdad? Creo que la pérdida de la plataforma internacional es enorme, porque desde el extranjero puedes distribuir el documental, dar entrevistas, hablar con organismos internacionales, te puedes convertir en una figura del símbolo, etcétera. Creo que si se queda, entonces sucede lo que te explica Viviana. Te van a arrestar o vas a vivir en la clandestinidad, por ende no puedes comunicarte con libertad ni generar impacto externo. Entonces no entiendo por qué si tienes que protegerte, el mecanismo que trata de vender alta de posición de que no, la gente se va a sentir escuchada y los vas a apoyar, no puedes hacerlo porque ni siquiera puedes ir con ellos, porque si tú vas, los van a matar a todos porque probablemente están en busca de capturarte, o segundo, ni siquiera los puedes ver porque estás en el exilio. Pero segundo, entonces vamos a hablar de la incapacidad para producir como que este contenido, ¿verdad? Porque desde el asilo puedes seguir filmando, puedes colaborar con artistas libres, entonces si te quedas, el riesgo personal no te impide grabar, entonces porque el aparato, como que el Estado te puede capturar, etcétera. Entonces no entiendo por qué realmente es certero de que voy a poder seguir haciendo películas y grabando si literalmente no puedo salir porque me van a matar no solo a mí, sino a todos mis amigos, ¿verdad? Creo que entonces el costo de oportunidad es perder literalmente la única herramienta que has probado y que tú consideras que tiene valor, el arte crítico como arma política, ¿verdad? Pero segundo, creo que el liderazgo cambia, porque si aceptas el asilo, puedes mantener comunicación segura, puedes seguir siendo el puente entre los grupos, puedes desde el extranjero ganar legitimidad ante la comunidad internacional, que pueda hacer que ayuden a las personas que están ahí. Si te detienen, literalmente rompes las relaciones con la red de artistas y nadie más tiene esta legitimidad para mediar, ¿verdad? Entonces creo que el costo de oportunidad es claro. Literalmente, la alianza más efectiva del momento del arte más la resistencia se rompe completamente. Entonces creo que incluso si noten que ellos pondrán mucho, no, es que incluso si me matan, yo voy a hacer, yo me vendí por la lucha y esto genera inspiración a las personas. Creo que esto es falso, porque noten que la cárcel o la muerte no garantiza ningún impacto. Hay muchos casos de mártires que literalmente se vuelven olvidados. Creo que el régimen manipula la narrativa, deslegitima y borra su trabajo. Piensen en todos los mártires que sucedieron en regímenes que actualmente siguen siendo autoritarios. Literalmente el Estado moldea la narrativa para hacerlos ver como traicioneros del Estado, etcétera. Entonces creo que ahí pierdes la continuidad narrativa y creo que cada minuto entonces que te quedas es literalmente un costo de oportunidad probado por Viviana, de hablar, de crear, de proteger, de liderar. Entonces el asilo no es una renuncia, sino muchos más impactos, porque es perderlo todo por la idea de estar presente y condenar a la causa a perder una de sus figuras muchísimo más valiosa solamente por una idea errónea de que tienes agencia cuando en realidad no la tienes, ¿verdad? Pero segundo, creo que vamos a hablar la segunda parte importante del caso de alta de oposición, que es que se genera cuestionamiento y pierdes legitimidad porque te vas. Creo que es falso en varios sentidos. Creo que primero, toda figura pública en la resistencia se enfrenta a críticas. Creo que esto no es exclusivo. No creo que sea exclusivo, primero. Pero segundo, creo que no es, segundo, sí, no es exclusivo, entonces lo ideal no es evitar que se te cuestione, sino mantener la coherencia del propósito, ¿verdad? Creo que entonces, yo como directora, si ya asumo que desde el exterior voy a seguir teniendo fuerza política, claramente no estoy abandonando la causa, sino estoy ayudando a que sea mucho más rápida, a que la comunidad internacional se dé cuenta, a que este audiovisual sea mucho más visibilizado, que probablemente los mecanismos internacionales tengan muchísima más presión de intervenir. Entonces creo que no es como que abandono la causa, ¿verdad? Pero segundo, creo que ya hay muchos líderes que ganan legitimidad, ¿verdad? Porque se comunican claramente de por qué se va. Creo que no es cierto de que la directora también se va a ir de la nada, sino que esto ya es algo que tiene conversado probablemente con sus aliados, etcétera, ¿verdad? Porque si se queda, ya no puedes comunicar, ya no puedes crear, ya no puedes coordinar, ya no puedes proteger tu red. Literalmente fue lo mismo que pasó con la oposición en Venezuela, etcétera. Creo que si no me compran nada de esto, ya ha demostrado su compromiso, ha dirigido el documental, ha liderado la comunidad y creo que esa legitimidad ya está consolidada. Creo que no dependo de dónde me encuentro para borrar los años de lucha, etcétera. Pero antes, punto, baja. No sé a quién sea, deme punto. A cámara baja. Si ustedes mismas dicen que esta persona es consciente y está alerta de que se encuentra en peligro, no entiendo por qué también esta persona es suficientemente estúpida como para entregarse dentro del régimen y no tener ni la misma pizca de racionalidad para protegerse cuando se queda. Alan, literalmente tu punto no tiene sentido. Lo que yo estoy explicando es que cuando tú te sales del régimen,
cuando tú te quedas, lo que sucede es que ya no tienes la misma agencia política. Te estás arriesgando, uno, arriesgas tu vida, que creo que para toda persona la vida es lo más importante, pero segundo, arriesgas tu vida en vano, porque no tienes agencia, porque no puedes salir a la calle porque te van a matar y van a matar a las personas, porque no puedes ayudarlas directamente porque también las pones en riesgo. Creo que tu agencia está totalmente coaccionada. Entonces, si ya si te pones en peligro y encima no puedes ejercer, lo mejor que puedes hacer es, uno, proteger tu vida porque es lo que más te importa, porque te importa vivir, pero segundo, sabes que tienes como mucha más agencia para seguir coaccionando. Fue un POI muy, muy mal gastado. Pero entonces creo que vamos a ponderar nuestro caso. Note que, primero que nada, se tiene que valorar, un actor valora su vida en general. Creo que el valor de la vida, de mantenerme vivo, etcétera, es lo que en general se pondera. Pero segundo, que yo no estoy yo no estoy traicionando a nadie. Yo soy un revolucionario y sé que la revolución tiene que ponderarse por probables relaciones que tengo. Probablemente incluso mis propios aliados me animan a salirme porque saben que es necesario que lo haga, porque saben que es necesario para mantener la narrativa viva, y los revolucionarios tienden a saber ponderar muchísimo esto por la causa. Creo que entonces en cualquier escenario, en cualquier impacto que tratan de traer ambas oposiciones, va a estar completamente bloqueado por estos incentivos. LOL. Muchas gracias por ese discurso y muchísimas gracias por ese caso de primer gobierno. Vamos con el segundo discurso de alta la oposición para que cierre también su caso y también cierre el debate en cámaras altas. Vamos a John, a tu primera palabra. Hola, espero estén bien. Voy a hacer 2 dedicatorias rápidas. Primero, bueno, 3 realmente. Primero a Camila. No sé si me sigues viendo, pero Camila, gracias por ser mi dupla. Te amo, te quiero, te adoro. Todos mis breaks también son para ti. La segunda persona, evidentemente, es a Diego, que siempre se lo he dicho. Digo, yo creo que una de las cosas que me ha hecho debatir con Camila es que yo me siento muy cómodo y yo de debatir con gente con la que no me siento cómoda. Diego es esa persona con la que me encanta debatir, que me da otra perspectiva de debate y que me permite ser siempre su moderador. Y por último, y aparte de no ser crónico como nadie, pero triste, la verdad, que todo mi caso se tenga que basar en lo que vivo en Venezuela. Es triste que yo tenga que llegar de un SEMUDE y me venga a decir un amigo que no puede salir porque me tengo preso a alguien de la facultad. Y por ello, creo que este discurso se lo voy a dedicar a él, a esa persona que está presa y a mi amigo que aún no puede salir. Así que nada, mi discurso va a comenzar en 3, 2, 1. Creo que es claro dentro del debate que la vida importa, pero la vida me importa a mí en base a las acciones que yo puedo llegar a tomar y cómo yo lo puedo llegar a vivir. El actor le importa su actividad y le importa el documental que está haciendo porque es la capacidad crítica que tiene de expresarse en la materialidad. Eso importa porque la legitimidad que genera a través de él y la percepción que tengan las personas es lo que va a quedar en su imaginario colectivo. Eso implica 2 cosas. Uno, que los impactos materiales de generar un cambio de régimen no son importantes dentro de este debate, porque creo que es poco probable que un cineasta vaya a cambiar toda una dictadura. Creo que lo que importa entonces es yo sentirme bien con lo que yo estoy presentando y sentirme bien con lo que voy a hacer. Otra razón aquí, noten, no creo que sea certero pensar que esta persona es la cara de la revolución comercial del gobierno, es María Corina Machado o el presidente ahora del mundo que va a salvar a Venezuela, que va a salvar a cualquier país de un régimen autoritario. Creo que soy un medio para un fin. Creo que soy una persona que sí tiene cierto poder de legitimidad para presentar esta idea y que la quiero utilizar de forma ferviente. Y ellos dicen, no, pero es que el régimen se va a caer, la revolución se va a caer. Eso no depende del cineasta. El cineasta lo que depende de él es poder presentar su obra y poder presentar y sentirse feliz. Que alta de gobierno de fuera de debate los impactos más grande que quería demostrar, pero en el segundo punto vamos a demostrar cómo incluso irse es horrible en términos de legitimidad. Ellos dicen que la legitimidad no importa, ellos me están automitigando respecto porque eso no importaría. Yo creo que sí importa porque es la presión que las personas van a tener de ti. Miren, cuando los exiliados en Venezuela se fueron, que son de la oposición, yo creo que las personas dejaron de seguirlas, perdieron la esperanza en ellos y creyeron que los habían abandonado. Creo que eso es mucho más fuerte en términos de impacto para el actor, porque el actor, siendo una persona que vive en ese régimen, lo reconoce. Sabe que si se va a abandonar a las personas que trabajaron con ellos porque no tienen asegurado nada, pero que cuando estaba sí podía defenderlos, porque el informe lo dice. Yo tengo la capacidad de decir que las personas con las que yo trabajaba sigan estando protegidas por ese grupo revolucionario, ese grupo disidente a lo que es la oposición. Cuando yo me voy, lo que termina pasando es que esas personas las abandono y yo lo sé, pero que sobre todo las personas que se quedan aquí ya reconocen que yo me fui. No creo que les importe lo que yo haga afuera porque están viendo cómo yo me siento abandonado y cómo yo voy a estar afuera teniendo una mejor vida, y esa es la percepción que yo me quedo porque yo también sufrí los regímenes autoritarios.
Pero segundo, noten cómo la persona en términos de poder generar contenido no existe y es falsa, porque el contenido, como le demuestra Diego, depende del valor crítico que yo hago. El valor que yo hago como persona y la documental que estoy haciendo demuestra que mi arte es ampliamente crítico y político de la apertura de lo que está pasando en la materialidad. En mi lado, no estoy metido en mi casa haciendo nada. En mi lado, yo sigo teniendo personas que están rodeándome, yo sigo teniendo a mi familia que está cerca, sigo teniendo a mis trabajadores y a las personas del grupo disidente que me están protegiendo, que yo puedo seguir documentando ciertas cosas que hacen que uno tenga mejor acceso a ese tipo de informaciones, que ya es un delta significativamente grande porque me voy a sentir conectado con la problemática, pero sobre todo puedo documentar de mejor forma informada, que en comparativa no lo tengo cuando estoy en España, cuando estoy en otro país. Porque lo que termina filtrándose fuera del país tiene que ser, uno, filtraciones, dos, comentarios de otras personas las cuales no puedo ver, pero tres, que tampoco puedo materializar la idea. Y cuando yo lo hago fuera, la percepción que tienen las personas dentro, que es bien importante para el actor, porque son las personas a las que más le va a doler, las que más van a sentir este tipo de procesos de arte, que son su forma de expresión, les va a importar y ellos van a sentir que están siendo insultadas, porque una persona que está fuera, que no tiene la problemática que estoy viviendo yo, quiere documentar mi vida y quiere documentar cómo yo me siento. Creo que eso es horrible el debate, no solo porque uno demuestra un significativo, va a caer en mi contra, que va a hacer que las personas no accedan a mi mensaje, no accedan a mi documental, pero segundo, como al final yo me siento terriblemente mal porque estoy literalmente vulnerando lo que yo siempre pensaba que era defender esta revolución desde mi posición que yo tenía. Creo que ya eso gana el debate materialmente, pero vamos a seguir construyendo. Miren, esto es como que de gobierno. Creo que Manuel dice que igual no hay agencia para yo estar seguro y que igual yo no tengo agencia para poder estar feliz. Creo que esto es cierto. En ambos mundos hay persecución, en ambos mundos yo me tengo que ir, pero creo que hay un delta significativo de mi lado. Las personas que viven en regímenes autoritarios, incluso cuando no son personas directamente lideresas, son personas que sienten responsabilidad con su contexto. Yo tuve que salir a votar el año pasado porque era la única forma que yo creía que podía hacer de este régimen. Y no me importa que no haya pasado nada, yo siento que di todo lo que estaba en mi mano para que esa agencia cambiara. Eso reconoce dos cosas para las personas en regímenes autoritarios. Uno, que yo estoy dispuesto a sacrificar hasta mi propia libertad hasta cierto punto, si es con la necesidad de yo poder generar hasta cierto punto un cambio. Y creo que la persona, siendo una directora que está generando un documental, reconoce ese hecho y lo resignifica. Es decir, yo creo que valoro quedarme incluso si está ese problema de la seguridad, porque siento la responsabilidad de hacerlo y que creo que eso va a hacerme sentir mejor. Cuando yo me voy, lo que no ha demostrado el gobierno es cómo el acceso epistémico de esta persona va a hacer que sea satisfacción con su trabajo, satisfacción con su vida y demás, sino por identificación. Pero segundo, que las personas que tienen este tipo de regímenes también reconocen que tienen la oportunidad de seguir defendiendo a sus personas, porque creo que no hay nada más horrible que irse del país y la incerteza de saber qué pasa con tus amigos, la incerteza de saber qué pasa con las personas que trabajaban, porque sabes que tú tenías cierta capacidad de agencia reconocida para poder defenderlos y que ya no lo tienes. Y eso ni siquiera es esta construcción nueva, ese es el encuadre de alta de gobierno. Si el Estado es tan autoritario como reconocemos todos, las personas más vulnerables son las que no tienen la defensa en contra de ellos. Yo reconozco que tenía una defensa con las personas que yo trabajaba porque me estaban defendiendo a mí y a las personas de mi alrededor. Creo que si yo me voy y esas personas lo pierden, soy el primer responsable y eso va y atente contra mi moralidad. Dame tu point baja. Es extremadamente revictimizante ver cómo ir de un grupo, cómo tu mensaje se pierde y cómo no puedes luchar contra Goliat. ¿Sabes por qué no se pierde? Y creo que aquí voy a luchar con la comparativa. Nota, ustedes dicen que se pierde porque el gobierno manipula el mensaje. Primero, lo que termina pasando en la comparativa es que el gobierno manipula los mensajes a través de sus métodos de lobby político y demás. Pero sobre todo cuando tú te das la razón. Nota cuando el gobierno literalmente utilizó que se fuera un político de Venezuela para decirte, ¿vieron? Se no quería ayudarlos, simplemente quería poder irse para tener su cielo político allá. Utilice sus narrativas para ponerlos en contra porque tú sigues vivo y tú sigues viviendo tu vida de mierda. De mi lado no lo pueden utilizar así. De mi lado yo voy a seguir teniendo una vida de mierda probablemente porque sí, así son los regímenes autoritarios, pero tengo todo en mis manos para poder seguir denunciándolo, tengo todo en mis manos para seguir hablando cosas en contra de ellos y creo que es bien importante la comparativa. Segundo, noten que no se pierde el mensaje. Yo creo que el mensaje cala más, porque nota que los procesos de disidencia hacen que yo tenga más ruido y más voz. Si el gobierno quiere irse en mi contra, la primera que se van a enterar son las personas que están dentro y están viendo esos procesos, están viendo cómo me quieren perseguir. Yo igual tengo la capacidad de seguir denunciando hasta el fin de los tiempos y creo que esas las personas me reconozcan a mí como uno de esos aliados y me reconozcan a mí como una persona importante en la comparativa. No se pierde el mensaje porque ya las personas en regímenes autoritarios oyen los regímenes autoritarios y reconocen a las personas que están fuera, que están dentro luchando con ellas y las quieren valorar y las quieren proteger. Pero sobre todo, y esto es un grado de error significativo, el proceso de protección de la materialidad es exclusivo de mi lado, porque no solo estoy hablando de los disidentes que me están protegiendo y que tienen las armas y que pueden posicionarse en contra del gobierno. Son las mismas personas dentro de mi sociedad que no permiten que se me vulnere activamente, porque sí, los regímenes autoritarios persiguen, pero los procesos de expresión hacen que ciertas personas en la materialidad que se ven expuestas también estén protegidas por su contexto. Es decir, si hay una validación de mi lado y mi mensaje porque yo he publicado el documental y voy a seguir denunciando las cosas
cosas, es razonable que a mí no me van a abandonar, que en el caso de que pase algo me van a seguir protestando, que en caso de mí algo van a seguir saliendo a las calles a decir que este gobierno es una mierda. Creo que eso impacta en dos cosas. Primero, que el impacto se mantiene con el tiempo, que la certeza de que yo soy una persona válida y que está ayudando a la posición es lo suficientemente grande que me hace sentir tan bien a mí como director, y que en el momento que yo salgo pierdo todo eso. Entonces mi impacto nunca se va a mantener en la ocupación de gobiernos, solo se mantiene en oposiciones cuando yo sigo fiel a mis ideales y no abandono a las personas que tanto quiero ayudar. Muchas gracias por ese discurso y muchísimas gracias ambas cámaras altas por ese increíble debate. Nos mudamos al debate en cámaras bajas llamando a la persona de extensión de cámara baja del gobierno. Manu, tu primera palabra. Muy buenas. Vale, mientras que os pongo el timer, asumo que se me escucha y tal. Un saludito a la sala, os quiero mucho a todos. Grande Dome, estamos aquí, pim pam. Vale, ¿me confirmáis si se me escucha? Todo correcto. Perfecto. Pues empiezo en 3, 2, 1. 4 puntos de desencuadre para demostrar que el clash de la agencia y la capacidad de cambio queda en deadlock y es extremadamente incertero a la vez que el mensaje ante oposición. 1. Daos cuenta cómo en oposición la agencia sobre la capacidad de cambio o sobre lo que es lo mismo que el mensaje perdure es puramente especulativa porque el actor no tiene por qué percibirla, especialmente cuando estás y has estado bajo el contexto de un régimen represivo que ya sabes que ha detectado tu disidencia, en base a que, pues mira, el documental ya ha sido filtrado, en base a que ya se sabe que tienes vínculos con la resistencia. Es pensar que puedes seguir operando con una mínima capacidad de decisión, con una mínima capacidad de proteger a otros o con una mínima capacidad de mantenerte activa de cualquier forma es literalmente fantasía. No puedes estar en clandestinidad y no puedes querer tener un mensaje, es cero comparativo. 2. Daos cuenta como en oposición solo ganas, solo desbloqueas un delta si sigues vivo, si tienes capacidad de libertad y si tienes capacidad mínimamente de operar para proteger de alguna forma que no entiendo. Pero todo esto es extremadamente poco intuitivo porque la ventana de acción que te queda en un régimen totalitario es extremadamente pequeña y no tienes capacidad ni de protegerte ni de proteger a los demás. ¿Por qué? Porque la agencia, si existe en oposición siendo comparativo, te va a durar días, te va a durar semanas, te va a durar un mes como mucho. Muchísima suerte luchando contra un sistema que sabes que te va a perseguir sin tú tener potencia fáctica de resistirlo de forma certera, de forma plausible. 3. Daos cuenta cómo el actor tampoco sabe si tu denuncia va a cambiar algo en la realidad y tampoco sabe si quedarte o no va a causar alguna diferencia. Es una moción de actor, no es una moción de intereses, no me vale la tercera persona. El choque de efectividad segura desde dentro versus efectividad dudosa desde fuera es un choque. Es muy fácil de ver en base a que muy probablemente hay mucho riesgo de ser silenciado y mucho riesgo de que haya una probabilidad incierta pero sostenida de seguir actuando en el mundo de gobierno. No creo que sea el punto con más delta de todo el debate, el mero hecho de tener continuidad como agente político, cosa que se desbloquea en gobierno, ya es una ventaja comparativa, aunque sea muy chiquitita. 4. Ya sabes que cuando el actor no sabe que si lo que haces va a tener efecto o no, en sentido el actor ha vivido varios años en el régimen, tu decisión y su decisión lo que tiene que hacer es basarse en la opción que te garantice una existencia política, aunque sea mínima a futuro. Este es el punto más certero de la ronda. ¿Por qué? Porque si te destruyen, ni hay símbolo, ni hay martirio, ni hay mensaje. Por lo menos en gobierno te aseguras que tienes una mínima capacidad de seguir intentándolo, de seguir viva, sin seguir que te maten y de seguir medianamente guiando el grupo. 2 puntos de análisis para probar por qué baja de gobierno va a ganar este debate. 1. Daos cuenta de cómo el martirio como tal de las y la simbología de las oposiciones y sus mensajes pierde muchísima potencia a largo plazo y te deja sin ninguna capacidad de desbloquear un delta. Yo no dependo de ser efectivo en mi mundo, dependo de que mi movimiento siga medianamente vivo. 3 mecanismos para probar esto. 1. Daos cuenta cómo las dictaduras normalizan y tienen extremadamente fácil el castigo a disidentes en base a que si caes, muy probablemente la narrativa te convierte instantáneamente en un traidor, en un terrorista. La emoción que tiene tu movimiento se va a tomar por saco y es muy fácil ver cómo se pierde esa movilización o la poca movilización que había en la dictadura. Yo como actor esto lo sé y lo vivo y yo lo que hago es tratar de mantenerme con vida porque sé que es lo mejor para el largo plazo en base a que yo por lo menos estoy garantizando que el movimiento no va a caer en el olvido. Esto es lo que mi acta te trata de probar en tercera persona en base a la agencia. Esta mecanización ya es superior a ellos en certeza. 2. Daos cuenta cómo el impacto a la hora de desaparecer depende de que alguien pueda seguir contándolo y ese alguien solo se da en gobierno. En oposición, si tú te caes, el equipo se desmorona, el régimen ha ganado. En gobierno tú por lo menos tienes la capacidad de construir desde estar vivo, desde mantener el foco internacional medianamente activo. Me da igual si tengo efectividad o no porque no dependo de ello, dependo de que yo como cabeza del grupo tenga esa seguridad que es exclusiva en gobierno y que se ve de forma muy fácil de graficar en base a que es difícil que me hagan algún tipo de daño.
Pero es que 3, daos cuenta de que el martirio o el mensaje de alta oposición no sirve si no dejas ninguna estructura o ningún movimiento detrás, porque si te matan, te silencian, porque tú, como cabeza de grupo, el actor ve como si te quedas, si te caes, te quedas sin estrategia, te quedas sin red, te quedas sin referente alguno en tu grupo. Diego inteligentemente dice que esto va a tener protección, pero Panel mira las notas y mira cómo esto es completamente mentira, porque es una carga de la prueba inmensa probar desde la oposición el que te vas a tener algún tipo de protección versus la estructura, superestructura de un régimen autoritario de forma intuitiva. Dos impactos de esto. Uno, como el costo de quedarte es básicamente altísimo y como irte te desbloquea por lo menos esa capacidad de tener esa mínima certeza que vas a durar a largo plazo, impacto más certero y más comparativo en la ronda. Dos, date cuenta de cómo tienes capacidad de ganar tiempo, tienes capacidad de ganar narrativa y cómo no tienes que pagar el precio de que tu movimiento se vaya a la puta en oposiciones. Si alta de oposición tiene un punto, es el momento. Tienes que haber leído el informe respecto a la presencia del cineasta para que le den protección al resto de la estructura de cineastas para crear el documental, y también tienes que estar pendiente respecto a el hecho de que ya explicamos cuál es el beneficio en el peor de nuestros mundos, no estás jugando nuestros beneficios. Ya lo he entendido. Sí, vale, ok. El Infoslide te dice que te van a dar protección en la dictadura. Ojalá ver que lo hubieras caracterizado, ojalá que lo hubieras visto para ver el delta o la certeza de eso. Simplemente yo asumo que en tu mundo pues habrá un muro mágico mientras graban en la dictadura o algo para desbloquear tu delta. Como no lo has mecanizado y no lo has probado, no lo entiendo. Segundo punto de análisis para probar cómo baja el gobierno gana este debate. Dos, cómo la protección de la comunidad depende directamente de tu capacidad de seguir liderando, aunque sea de fuera, vamos a voltear a alta de oposición. Tres mecanismos para probar esto. Uno, el grupo armado solo colabora contigo porque, que supuestamente te va a proteger, solo colabora contigo porque te va a respetar, porque confía en ti, porque te conoce. Si tú no estás, si tú no tienes presencia, no tienes ninguna garantía de que van a proteger a tus compañeros. Este es el punto más importante, este es el vínculo intransferible en gobierno. Cuando tú te mantienes viva, cuando tú te mantienes operativa, cuando tú sigues en contacto con ellos, eso es el tipping point para preservar la alianza. En oposición, la protección desaparece completamente. Dos, daos cuenta como la narrativa de oposición en base a que la contradicción de que no, si tú tienes que resistir, tú tienes que proteger, tú tienes que actuar. Cuando el régimen ya te ha detectado y tu círculo, y a ti, y a tu círculo y a toda tu célula armada, literalmente es extremadamente improbable que puedas seguir liderando sin que te neutralicen o vayan a por ti. Entonces, en el exilio por lo menos sigues manteniendo esa legitimidad, sigues manteniendo esa capacidad para intervenir, para visibilizar, para mediar, sigues manteniendo esa legitimidad porque sigues teniendo esa capacidad de seguir hablando. Pero tres, vamos al punto de la legitimidad para cerrar alta oposición. El liderazgo no es solo, y la legitimidad del mismo no es solo estar presente físicamente, es que las redes de confianza se sostengan, es que tu vínculo con tu comunidad no se rompa porque cruces una frontera porque sí, alta oposición. Se rompe en el momento en el cual dejas de tener poder, en el momento en el cual dejas de tener capacidad para cuidarlas, cosa que no tienes, y por eso el caso de alta oposición no tiene delta. Y ese poder hoy depende de que sigas viva, de que sigas libre, de que tengas voz. En el momento en el cual aceptas el asilo, aunque te alejes de ellas, lo que hace es evitar que se queden completamente solas sin ningún tipo de respaldo para el régimen. Dos impactos de esto. Uno, cómo estamos viendo de forma clara, certera y mucho más fácil de ver sin depender de tantas cosas especulativas como mi alta, como el asilo es la única forma viable de garantizar una mínima protección política y física de tu grupo y su estabilidad a largo plazo. Dos, cómo estamos manteniendo el puente con los actores y demás que pueden seguir defendiéndose, incluso si tú no estás manteniendo físicamente. Legitimidad aprobada, baja de gobierno. Muchas gracias por ese discurso, Manu. Vamos a abrir paso al caso de baja de la oposición para que, pues, abramos con el cuarto caso del debate, llamando a Bali, a tu primera palabra. Sí, Oli, voy dando mis dedicatorias en lo que espero que se me escuche bien. Igual van a ser súper breves. Alan, te admiro, te amo. Y en general, como igual, Oli a todas las personas, amazing, va. Y también lo dedico a Bobby, que está en mi cama durmiendo, me gustaría ser él. Es mi perrito, en este preciso momento. Va, entonces inicio mi primera palabra. Hay tres cosas que vamos a terminar de probar en este discurso. El primero es que porque es muchísimo más importante el deber moral. Y esto lo vamos a probar en base y porque vamos a mostrar tres cosas. Primero, que el actor tiene un fuerte compromiso social y le importa la lucha social verdaderamente. El segundo punto es por qué no es tan inseguro quedarse. Y el tercer punto es por qué es más efectivo tratar de hacer un cambio si te quedas, porque el actor sabe esto y sabe esto y por eso hace como estos dos mecanismos, ¿no? El del cine y el del grupo de resistencia. El primer punto del compromiso. Creo que los regímenes totalitarios rompen con las cosas que le importan a las personas.
rompen con las cosas que le importan a la directora de cine, ¿no? Rompe lo que ellos quieren, lo que ellos hacen. Entonces, esto genera que tenga como, o que conlleva que tenga un deber de querer quedarse y entienden que es la única forma de poder defender lo que creen y lo que hacen. Segundo punto del compromiso es que tienen una responsabilidad irrenunciable, porque primero encabezan como este grupo de resistencia, pero segundo que su abandono quebraría este grupo de resistencia y la cohesión del grupo de resistencia. Yo creo que además, si se va, se rompe un mecanismo de lucha de estos dos que mencioné, porque tienen dos mecanismos de lucha. El primero es del grupo de resistencia y el otro el de cine. Entonces se termina rompiendo este mecanismo de lucha que es tan importante. Yo creo, además, que no se puede ayudar desde afuera, porque primero no han terminado de probar cómo es que realmente esto es cierto. Creo que se entiende que no se podría, al menos no es súper certero que se pueda ayudar desde afuera a este grupo social, aunque pueda ser cine, el que se pierda un mecanismo de lucha igual afecta. Y creo que no es cierto que pueda haber comunicación, porque primero, obviamente, hay restricciones en estos grupos, en estos países. Entonces no puede ingresar como información igual, o se va a perder la comunicación, aunque haya poca comunicación, se va a perder como de forma efectiva. Otro punto es que esta persona conoce y entiende que el riesgo es suficiente para justificar, que el riesgo no es suficiente para justificar su salida, cuando su rol es irreemplazable. Conoce que es súper importante su rol. Además, la moral exige que permanezca incluso si hay riesgo personal. Pero aún más importante, que creo que esto responde a alta de gobierno, es que asumen que pueden morir y por eso, o sea, aún así asumiéndolo, inician todas estas dos cosas, ¿no? Hacer documentales que están dirigidos como a deslegitimar a este tipo de gobiernos. Entonces conoce riesgo y aún así han iniciado estas dos cosas. Pero además tiene mecanismos para poder protegerse, que eso es lo que voy a hablar como en el segundo punto. El segundo punto que les decía es el de que tienen seguridad suficiente que les va a brindar como la resistencia. Yo creo que esto se explica por tres mecanismos. El primero es que el grupo tiene un interés fuerte en querer protegerla porque ella es un activo valioso, no es una civil cualquiera, es un símbolo, es una herramienta política. Sus documentales no solo exponen al régimen y posicionan la lucha fuera del país, sino que sabe dirigir, obviamente tiene conocimiento sobre tácticas y demás, que hace que sea súper valioso protegerla. Entonces, protegerla no solo se vuelve como algo abstracto, sino que es parte de la estrategia del grupo. Ella se convierte en resistencia, eh, eso le da como legitimidad y dentro del grupo y demás. Además, mientras más, o sea, creo que es algo evidente, mientras más útil sea algo a la causa, más recursos van a destinar para su seguridad. El segundo mecanismo es cómo los grupos de resistencia saben moverse y están preparados. Muchos están conformados probablemente por exmilitares, ex policías, civiles entrenados y demás, que tienen habilidades en seguridad, no sé, saben de rutas de escape, de cómo ocultarse o cómo defenderse. Creo que la clandestinidad no es algo improvisado que se esconden ya, sino que es algo estructurado, porque viven en zonas estratégicas, cambian frecuentemente el lugar, obviamente no van a revelar sus identidades, se comunican con ciertos códigos, tienen sistemas que solo ellos entienden. Y obviamente están frecuentemente alertas porque saben que su vida depende de eso y lo asumen. Y la lógica, o sea, esa lógica creo que también recae en la directora. El tercer mecanismo es como tienen control sobre el territorio y sobre zonas seguras. No todas las acciones van a darse desde el corazón del régimen. Muchos grupos operan desde periferias, zonas rurales y lugares apartados. Además, establecen bases, refugios, puntos de encuentro, de vigilancia y demás. Ella no está actuando sola ni está expuesta todo el tiempo por lo que sea seguro, porque yo creo que el gobierno asume que va a morir si se queda en el momento en el que, o sea, que decida quedarse. Yo creo que ella asume y no, o sea, está como am, que está expuesta, pero tienen herramientas por las que se pueden proteger a ella y al grupo. Entonces, quedarse no es un sinónimo de suicidarse. El segundo punto es, perdón, el tercer punto, el último y el más importante es cómo es más efectivo quedarse. Yo creo que la lucha desde dentro tiene muchísimo más impacto y mejores condiciones de acción. El primer mecanismo para esto es que desde dentro se tiene acceso directo a información al daño real y eso implica perder contacto con la cotidianidad de la opresión. Entonces no se ven desde cerca cómo es la situación realmente. Estar en el lugar hace que pueda documentar desde la vivencia, desde lo que conoce las dinámicas, puede hablar con las personas vulnerables, puede acceder a datos sensibles. Entonces, la verdad es muchísimo más potente desde dentro. Voy Creemos que
Es poco comparativo baja oposición al querer comparar la cantidad de seguridad que puede tener afuera un asilo. Pero segundo, creemos que la información esta persona ya lo tiene, ha hecho un documental, ya sabe cuáles son las personas vulnerables, ahora tiene que buscar ayuda desde fuera. Primero, es muchísimo más importante que sepa qué es lo que está pasando desde ahora al futuro, a que ya sepa lo que ha pasado, porque le estoy demostrando cómo, si es que va a perder comunicación, aunque no sea como comunicación absoluta, el que pierda como este contacto directo puede ser igual perjudicial. El segundo mecanismo sobre la efectividad es que el vínculo con el grupo de resistencia depende de confianza física o de cercanía. En un entorno clandestino la confianza es algo súper importante, entonces la comunicación externa, si se corta o se vuelve mínima, es riesgoso. O sea, que ella esté afuera no da garantía de que su voz siga siendo tomada en cuenta primero o que reciba información real del grupo. Entonces quedarse sigue siendo como parte de, o sea, es súper importante que siga siendo parte de la estructura porque irse puede convertirse como en solo algo como abstracto o no tan fuerte. El tercer mecanismo es cómo desde dentro puede seguir creando un impacto, porque se pueden igual filtrar más documentales. Esto no es como que se vaya a cortar definitivamente o que solo o sea, o que sea exclusivo de que haya pasado solo una vez. Se puede coordinar esta ayuda desde dentro, pero también se puede denunciar en tiempo real. Yo creo que el primer documental se haya filtrado demuestra que sí hay canales de salida. Además, tener conocimiento territorial permite cómo coordinar mejor el envío de ayuda humanitaria, de recursos, de apoyo, qué es lo que realmente necesitan, y es que lo saben desde dentro, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Vamos a abrir paso a la persona látigo de baja del gobierno para que cierre la bancada de gobiernos, cierre el tercer caso de la ronda. Vamos a llamar a Dome, primera palabra. ¿Se me escucha bien? Se escucha excelente. Vale. Un segundo, me pongo el tiempo. Uy. Vale. Comienzo en 3, 2, 1. Vale. Es increíble las vueltas que se han dado en este debate. Voy a recuperar exactamente la línea de mi compañero, ¿vale? Y vamos a entrar a refutar tanto a la Cámara Alta de Oposición como a la Cámara Baja de Oposición, por lo menos a refutar uno de los puntos más importantes que resumen o sintetizan su línea argumentativa, ¿vale? Lo primero que nosotros tenemos que decir es que no, que lo más importante desde un principio no es la capacidad de cambio de agencia, no tenemos una certeza de que vayamos a conseguir nada sí o sí en el momento ya que nos quedemos en el país o en el momento en el que nos vayamos. La idea, y podemos llegar a entrar dentro de la métrica preestablecida por alta de oposición, es lo que se entiende, lo que sienten, lo que pueden llegar a percibir la población estando dentro y estando fuera. Vamos a ver cómo incluso dentro de ese marco sigue sin ganar alta de oposición ni baja de oposición, porque esa métrica se la lleva baja de gobierno. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, la existencia política es lo más importante. La capacidad de seguir intentándolo solamente se puede llegar a conseguir en el momento en el que estás fuera, porque las opciones se quedan en pocas. Estás un poco desprotegida, estás en un estado que está persiguiéndote, en el que la única capacidad de acción simbólica es el martirio, y estamos viendo, y te ha explicado mi compañero, cómo es algo que no tiene fuerza dentro de este debate. Ya está acostumbrado una dictadura a los disidentes, se pierde esa capacidad de movilización en cualquier sentido. La cosa es no quedar en el olvido. Vamos a recuperar un poco la explicación de qué tipo de actor es. Una persona que se dedica a hacer arte. No estamos hablando de que sea un militante tampoco. No estamos hablando de que tenga en sí un conocimiento de la lucha lo suficientemente hardcore como para que pueda llegar a enfrentarse a todas las situaciones en el mundo. Lo que le importa es la manera en la que se transmite un mensaje, una forma de concienciar a la población de que sus vivencias y las cosas y las violencias que están viviendo dentro del Estado llegue hacia afuera. Es lo que le ha movido a compartir un documental que ha hecho. Esa es la fuerza y lo que ha motivado sus acciones. No se va a la calle y se lía puñetazos con cualquier persona que puede llegar a defender el Estado. Entonces no estamos
hablando de que sí o sí se quiera lanzar a una especie de guerra y que por lo tanto cualquier tipo de sacrificio o cualquier tipo de riesgo lo vaya a aceptar sí o sí. No estamos hablando de que simplemente porque sepa que haya riesgos va a asumir que una de las consecuencias puede llegar a ser la muerte. Es bestial. Y eso es una de las cosas que han dicho en algún momento oposición a lo largo de este debate. Vamos a hablar como sí que voy a matizar uno de los puntos que ha traído mi compañero y entramos a las refutaciones de oposición. La cosa es que el InfoLive lo que te dice es que te van a dar un mínimo de protección una vez que estás dentro del régimen, ¿vale? Ya he dicho que las dictaduras tienen unos mecanismos para poder llegar a reprimir todo este tipo de grupos de manera mucho más efectiva. Estamos hablando de un grupo de resistencia solamente defensiva, nunca de ataque. El Estado o el sistema sigue manteniéndose en pie y sigue ganando fuerza, si no, no sería represivo ni opresivo dentro de ese territorio geográfico, ¿vale? Estamos hablando de equipación, de coordinación, de recursos a base de soldados, armamento, estrategias, lo que a ti se te pueda llegar a ocurrir. Entonces ya están acostumbrados a esto. Eso lo ha visto el actor, que no pueden llegar a enfrentarse simplemente a un grupo de personas armadas para hacer que pierdan fuerza, que solamente pueden resistir. Esa es la cosa. En el mejor de los casos, esto puede llegar a durar un corto o medio plazo, hasta que dure dentro de la dictadura. En ese caso, se pierde la protección que le puede llegar a generar al resto de sus amigos o grupos cineastas, incluso a su familia, y se pierde el símbolo de resistencia ante la autoridad, ante un Estado opresivo. Entonces se van a un poco a la mierda los impactos que traía oposición. Pero a largo plazo, todos mis impactos se van también un poco a la mierda en oposición, porque lo único que tenemos es silencio, que me atrapen, que me pueden llegar a matar y que se van a crear ciertas narrativas de que lo que soy un terrorista y lo que van a hacer es deslegitimarme. Entonces, en alta de oposición lo que nos dicen es que el punto de la legitimidad y tal, y los grupos que van a verse con fuerza y que van a ver que se representan, solamente lo sienten en el momento en el que se quedan dentro del país. Eso es mentira, ¿vale? Generar esperanza no se hace creando mártires o sintiendo que la única influencia reivindicativa está en el constante peligro de esas figuras. En el momento en el que ves que esa persona ha obtenido protección fuera del Estado, también te lanza un mensaje y te dice, coño, están empezando a escucharnos. Esa es la esperanza real que se puede llegar a ver incluso dentro de la población en el momento en el que se decida ir la figura de esta directora de cineasta, ¿vale? Eso es importante y eso también transmite un mensaje de que no solamente nos estamos quedando dentro, no solamente estamos luchando contra un Estado represivo que puede llegar a cortar comunicaciones completamente para que yo no pueda transmitir mi mensaje en ningún momento y no conciencia en ningún sentido, ya sea político, ya sea social, ya sea cultural, a otro tipo de entidades o a otro tipo de instituciones que pueden llegar a presionar y ayudarme, sino que ahora sí que estoy dejando esa oportunidad desde fuera, porque no contamos con que tenga que conocer todo lo que pase dentro. Me da igual que no se comuniquen muchas de las cosas que ocurren en un momento en el momento en el que yo me vaya del país, porque cuento con mi experiencia previa, porque cuento ya con un documental, porque cuento con que hay un interés mínimo desde fuera, ¿vale? Entonces, el caso de alta de oposición se queda bastante corto dentro del debate, pero es que en alta de oposición, de nuevo, nos hablan del acceso a la información como si eso fuese la cosa más importante del universo, derivativo de su alta completamente, porque eran unas pocas mecanizaciones que ya traían desde arriba. No voy a hacer puntos. Y el mensaje de fuera, la realidad es que puede llegar a ser igual de fuerte. Que una persona puede llegar a sentir esperanza y seguir resistiendo, que ni siquiera es atacar, que es simplemente seguir manteniéndose vivo y seguir pensando que hay un mínimo de esperanza porque su situación cambie, cuando se ve que desde fuera empiezan a escucharlo, aunque sea solamente una voz. Y esa voz la reconocemos como importante. Si la encerramos dentro de nuestro país en el que ya sabemos cuáles son las problemáticas a las que nos estamos encontrando, que son sistemáticas, que son estructurales, que nos impiden poder llegar a más y enfrentarnos realmente al Estado, no nos va a movilizar más, no nos va a hacer más poderosos, no nos va a dar mayores recursos, no va a conseguir que nosotros de repente podamos movilizarnos enteramente y enfrentarnos a un Estado represivo. Esa es la cosa y eso es lo importante, que la única capacidad que tiene una persona que se dedica al arte y a hacer películas, de pensar que su mensaje va a llevarse a cabo y que puede llegar a movilizar a alguien o concienciar a alguien, es cuando lo dejan ser quien es, que es un artista, que puede llegar a evocar emociones en un público muy amplio y así llevar el mensaje de su pueblo que tanto le importa y que tanto hemos explicado dentro de este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por ese increíble discurso.
Y para cerrar este maravilloso debate, llamamos a Facundo Ratey, a tu primera palabra. Hola. Ya. Un saludo a toda la sala. Es una gran sala. Dos pois por vos. Y eso. Un saludo a Valerie, que la amo mucho. No hago más dedicatorias porque sé que no vamos a quedarnos aquí. Empiezo en 3, 2, 1, va. 3 puntos de choque en el debate. Primero, la legitimidad. Yo creo que este clash no es relevante en la ronda, primero porque no está posicionado y en segundo lugar porque no entiendo por qué realmente le importa esto al actor. Es decir, este es un actor que constantemente vive de ser deslegitimado por parte de un régimen que le dice que es un mentiroso, que es un traidor, que hace todo para deslegitimarlo. No entiendo por qué tanta deslegitimación ahora haría que se le importe la legitimidad. Segundo, respecto de la seguridad, estamos de acuerdo con ambos gobiernos que la seguridad importan, pero el asunto es que ellos presuponen que en nuestro lado no hay seguridad, que es precisamente lo que nosotros probamos. Y creemos que de hecho la seguridad importa porque es un precedente para la legitimidad y también para la efectividad. Es algo que Cámara Alta de Oposición no responde con suficiencia y por tanto tiene cierto bloqueo por parte de sus impactos. Ojo, yo no tengo que probar porque este clash es relevante porque ya lo ha hecho Viviana, gracias a Dios. Lo segundo lo tercero, sobre el clash de la efectividad. Incluso si en nuestro lado tenemos un poco menos de seguridad, ese margen de desde seguridad o de inseguridad, perdón, es completamente asumible porque en nuestro lado somos muchísimo más efectivos al entregar un mensaje que es mejor. Noten que además existe un consenso implícito en la ronda en las que todas las cámaras están de acuerdo con que la lucha importa. Creemos entonces que si es que esto es cierto, la efectividad es algo relevante y es de hecho lo más relevante dentro de la ronda. Primero, porque nos permite tener una mejor contribución a la lucha, pero segundo, porque refleja un compromiso social y sobre todo la forma en la que nosotros protegemos aquello que nos importa. Ahora sí, vayamos con esos dos clashes de los que les hablo. Primero sobre la seguridad. Miren, lo único que dice es que vamos a ser protegidos porque así lo dice el Infoslide. Y Manu tiene razón, el hecho de no haber profundizado en ese análisis los hace muy débiles a las respuestas de ambos gobiernos. Pero el problema también está con ambos gobiernos, porque ellos asumen que nos vamos a morir o que vamos a tener un montón de daño. Ellos dicen que el actor va a estar alerta porque sabe que está en peligro, pero es suficientemente estúpido como para no pensar y no hacer nada para protegerse. Es como que, por ejemplo, yo esté consistentemente viviendo con un perro que es un pitbull y que no haga nada, que deje que me muerde, que me haga absolutamente lo que sea, lo cual parece ser contraintuitivo y contradictorio. Pero en segundo lugar, se asume que nosotros somos un actor completamente prioritario para el régimen. Yo no sé de dónde sacan que un cineasta es prioridad frente a líderes de la oposición, frente a periodistas, frente a personas que tienen un impacto muchísimo más grande y que por tanto nos van a meter una bala apenas nos vean o nos van a arrestar de una forma violenta. Son cosas que no están para nada probadas. Lo que sí está probado es lo que Vales dice, y yo honestamente creo que Valerie está ganando el debate siendo de UNSA una novata. Esto trae muy buenos recuerdos, pero noten, lo que les dice Valerie son 5 cosas. Primero les explica cómo nosotros le importamos al grupo insurreccionalista del cual somos parte, porque somos una arma de lucha para evidenciar las cochinadas del régimen. Porque noten, estos grupos no son clásicos de caracterizarse por ser brutalmente violentos. La oposición o los grupos de resistencia en la mayoría de países como Cuba, como Venezuela, como los narcoestados de Centroamérica, no son consistentemente muy violentos porque saben que el régimen es más violento. La forma de poder luchar efectivamente es mostrar sus cochinadas, mostrar su corrupción y hacerles perder poder desde adentro. Por tanto, saben que nuestros documentales son fuertemente importantes y tienen incentivos a protegernos. Segundo, en el peor de los casos, igual pueden protegernos con la fuerza porque tienen armas y porque reconocen nuestra importancia. Pero en tercer lugar, tienen una localización segura. Piensen en las provincias independientes o en aquellas provincias en las que el gobierno local no está tan de acuerdo con el gobierno autoritario central y que al menos no está tan parcializado y por tanto tenemos cierto grado más de protección. Pero además, lo que les dice Valerie es muy brillante porque les dice que estos grupos suelen crear zonas especiales en las que la gente de forma estratégica nos localiza para que no se nos haga daño. En cuarto lugar, también existen mecanismos como el espionaje. Es razonable que estas personas utilicen infiltrados que se encuentran dentro del régimen para poder saber en qué momento el régimen se va a mover. Si es cierto que somos brutalmente importantes antes y poder movernos antes de que nos ataquen. Pero finalmente hay mecanismos de prevención, es decir, el cerebro está condicionado a que cuando detecta un daño o algo que es bastante peligroso, razonablemente se pone en alerta y focaliza esfuerzos a evitar ese daño. Es el mecanismo de autopreservación que va dirigido a que individualmente, incluso si no tengo grupo, que el Infodem nos lo conceder, hagamos cosas para poder protegernos.
Esto prueba que estamos seguros también en nuestro lado, lo cual es mucho más comparativo que nuestra cámara alta. Y es gracioso que Viviana diga que no somos comparativos cuando directamente nos involucramos en el clash y de hecho le estamos ganando en el clash que ellos han ponderado. Pero en segundo lugar, responde de mejor forma a OG, quitando bastante persuasión sobre el claim de que el peligro es una razón suficiente como para huir y correr como personas que no son realmente valientes. Sobre el clash de la efectividad, ya para poder ganar el debate. Miren, lo que les dice Valerie también es algo muy brillante, porque ella les explica que se está filtrando ya un documental al extranjero, por tanto es muy probable a que esto vaya a volver a pasar porque existen los mecanismos y la colaboración suficiente. Esto no depende de que saquemos a cada rato documentales y que se filtren. El hecho de que se filtren documentales necesarios ya nos da un margen de efectividad brutal. En segundo lugar, la clandestinidad de la que habla, no sé quién lo dijo de primer gobierno, miren, yo creo que esto no es relevante. Primero porque ya el mecanismo de las provincias y de la localización hace que no seamos tan clandestinos, pero en segundo lugar, ¿por qué rayos al actor le importa ser público? ¿Por qué el rayos le importa ir a militar? La forma en la que esta persona contribuye a la lucha es por medio de sus documentales, no es haciendo mítines políticos, no es sometiéndose a entrevistas, o sea, no sé de dónde se sacan eso. Pero finalmente, ¿cuál es el delta real de poder ir al extranjero? Es decir, ¿ustedes piensan que si este régimen es tan malo, no hay otros inmigrantes, ya no hay otros testimonios en el extranjero de personas venezolanas, cubanas que han sufrido por parte del régimen, pero sobre todo otras disidencias que son igual o más famosas que nosotros? Es decir, otras personas que a lo mejor a un canal internacional de más da más rédito entrevistarle que, por ejemplo, a un cineasta random. Lo que sí cambia en nuestro mundo es que solamente nosotros podemos luchar por medio de los documentales y hacer documentales fidedignos desde adentro. Ese es el delta real dentro del debate, antes de explicarlos y posicionar esta extensión de Valerie cámara alta. Todos en el debate coinciden de que el actor considera que puede generar un cambio, ya sea prohibición, revolución, etc. Alta de Gobierno es la única cámara que prueba la percepción de la posibilidad de cambios mayor cuando el actor se va. ¿Qué me importa eso? Igual no está bien probada. Lo que dice Valerie son 4 cosas. Lo primero es que la información de primera mano hace que nuestros trabajos de campo sean mejores. Piensen en que los documentales necesitan de testimonios que retraten el día a día del dolor de las personas, en las dinámicas de opresión. Pero en segundo lugar, información específica, las dimensiones del daño, las zonas más vulnerables, los nuevos oprimidos. Si en un inicio los oprimidos eran la gente urbana, ahora son la gente rural, las zonas de ayuda humanitaria. En tercer lugar, la red de contactos con los grupos de resistencia que tenemos, que nos permite saber de primera mano cómo está avanzando la lucha y poder documentarla. Noten que esto le importa al actor por 3 cosas. Primero, porque hace que nuestro trabajo esté bien hecho y por tanto tengamos cierto grado de perfección porque tenemos atingencia a la realidad. En segundo lugar, porque es la esencia de nuestro arte, de que debe ser auténtico, debe ser real, de acuerdo a los hechos como se dan, porque a su vez esto es parte de nuestra identidad como artistas. Pero en tercer lugar, porque nos diferencia de cualquier otro cineasta de nuestro país. Noten que esto brutaliza a ambas altas en términos de análisis. Primer gobierno dice, hemos probado eso, no lo han probado de una forma efectiva porque ya he refutado cada uno de esos puntos y he explicado por qué los mecanismos que les trae Valerie son muchísimo más suficientes para ganar ese crash, pero también en comparación con nuestra alta, somos más efectivos que decir, no, podemos tener información de primera mano, nosotros somos mejores. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso, Alan, y muchísimas gracias a todos, bueno, Alan no, Facundo, por ese discurso, y muchísimas gracias a todas las personas por este increíble debate. Ahora vamos a pasar con el panel de deliberar. Nos vemos en el pase para las semifinales.